Leemos en el libro de Ezequiel entonces capítulo 8 y versículo 11 en adelante, y así dice: amado Cristo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Dice: y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Yazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Hasta ahí la lectura. Amado, amalgámanos en una contigo y fundinos en tu gracia y en tu amor, Rey. Establecenos en este vínculo estrecho, personal y congregacional contigo, con tu palabra, con tu buena, santa y agradable voluntad, que es contemporánea y cuanto más para estos días de mayor santificación. En el nombre bendito de Jesús, y digamos amén. Tomen asiento, ¿no? Esto es como Playa Pascual, ¿no? Que en realidad siempre toman lectura sentados. Pero bueno, qué lindo, amado, ver y conocernos en el celo y en los muchos cuidados de Dios, en lo que tiene que ver con una existencia tan importante para nosotros, que es lo que tiene que ver puertas hacia adentro, lo que es quizás nuestra vida personal, nuestra vida familiar, porque esto conlleva un rédito importante en aquello que Dios es y quiere seguir siendo contigo y conmigo: un Dios galardonador, un Dios recompensador, un Dios que por lo que vea en lo secreto te pueda recompensar en público. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que saques linda y buena nota en un tiempo donde todo realmente se hace mal, donde las cosas van de mal en peor. Dice que el que es santo, santifíquese todavía, pero que es inmundo va a ser más inmundo todavía. Y ese es el tiempo que nos toma por todas partes, ¿no? Es lo que nos rodea, es lo que por momentos nos toma por sitio y por asalto. Pero qué lindo es dejar que esta saeta de Dios, que es su palabra, se enclave en nuestro corazón y nos ayude a ser cada día mejores. Nos ayude a entender que la mirada de Dios está puertas hacia adentro. ¿Por qué? Porque Él quiere un seno familiar bendito y bendecido. Pero muchas veces, y lo vemos aún desde el Génesis, de los comienzos mismos, el enemigo quiso entrometerse, quiso entrar, y de hecho entró en aquella primera pareja, pero nada como nuestra familia si somos en Cristo, ¿no? Porque aunque ande la destrucción a la luz del día, el Señor es el que te guarda. El Señor es el que te cela con celo santo. Me va siguiendo, ¿no? ¿Viste cómo Él celó Jerusalén, ¿no? De qué manera Él celó el templo. Y así el celo de Dios, déjame decirlo de esta manera, se enardece. Se pone bastante iracundo y celoso, ¿por qué no? Porque Dios nos quiere como suyos, y de Él y no nuestro, y mucho menos de los modismos y de las rutinas de vida, de lo que es la separación familiar, ese desgrane que hay muchas veces intergeneracional.
y cómo esas cosas por adentro se viven y muchas veces no se muestran. Pero cómo Dios estuvo atento, ¿no? Y lo vio todo, aquello que se estaba dando en aquellos que justamente veíamos en esto, que lo vemos como un enclave bastante oscuro, ¿no? Yo miro para este pasaje y veo oscuridad, ¿no? Veo algo que indudablemente a Dios no le gustó, pero igualmente Él, que es luz, apareció e intervino para cambiar esas tinieblas. Yo no sé lo bien o lo no tan bien o lo mal que quizás pueda estar en tu vida, pero lo cierto es que Él te conoce, y Él te conoce no para condenación, para condenarte, sino que Cristo vino para salvar, para buscar y a salvar lo que se había perdido. Se prendió el aplausómetro, supongo, ¿no? A ver, grande el aplauso para aquel que no vino a condenarte, vino a ayudarte, pero vino haciéndote saber que Él sabe y Él ve además. Porque, bueno, a lo que no leímos, para no distraerlos con un poco de lo que decía el versículo anterior, donde empezamos a leer, que en verdad fue en el 11, pero en el versículo 10 dice, entré pues y miré. Viste que Dios atraviesa paredes, ¿no? Viste que a Dios no importa que las puertas estén todas cerradas. Fue un poco lo que pasó en los días cuando los discípulos, por miedo, cuando Cristo había muerto, estaban reunidos con las puertas cerradas y el Señor se les apareció, ¿no? Y fue ahí donde comenzó eso tan lindo de que Dios sopla Espíritu Santo, ¿no? Pero después sopló como un resoplido, fue en Pentecostés y vino el viento recio, pero ahí sopló y Él dijo, reciban el Espíritu Santo. Y como Él entró para ver realidades no en cualquiera, ¿no? Sino que cuando yo veo que Él dice, versículo 10, entré pues y miré, versículo 11 ahora, Él vio a los 70. Yo me quiero parar imaginariamente en los 70. ¿Se acuerdan de los 70 que Cristo envió para dar testimonio? Primero los 12, primero los 70, y cómo nosotros estamos también entendiéndonos de esta manera. Estamos en una cuenta muy principal, muy importante para Dios. ¿Sabés que ese número 70 se me repite ahora también en la mente, que eran también los que eran Israel cuando recién llegaron a Egipto, pero cómo Dios de 70 los multiplicó de una manera tal que fueron y pasaron a ser la preocupación de Faraón, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros estamos en esa cuenta, en esa mirada de Dios, pero con una importancia especial y particular, porque somos los enviados, como esos 70 que eran enviados de parte de Cristo, a hablar de Cristo, a testificar de Cristo, pero ¿cuál era la calidad de vida de ellos en realidad? Porque no alcanza con estar en la cuenta, no alcanza con ser un número, no somos nominales. Tenemos que calificar, tenemos que ser gente que le agrade a Dios, porque de hecho no es porque sí nada más, se nos dan estos datos, estas informaciones, ahí en el versículo 11, tan como lo que te acabo de decir, que eran 70 los que el Señor empieza a mirar en su condición interna de existencia, en sus casas, en sus habitaciones, como dice el versículo 12, cada uno en sus cámaras. Él entonces los toma en esa cuenta, pero además habla de nombres, ¿no? Y habla de personas no solo con nombre, sino con antecedentes, ¿no? Nosotros somos conocidos individualmente, el Señor nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Y parece que ahí, además, en esto que estaba él viendo, en lo cual él quería tomar cuenta, ya te digo, más aún en este tiempo que en el tiempo de Ezequiel, Dios, cuando interviene, aparece para restaurar, aparece para hacer el bien, no aparece simplemente para señalar algo que pueda estar malo. Pero los que no estaban tan bien, no solamente en eso grueso eran del grupo de los 70, sino alguien de importancia, un tal Hazanías. Así que si vos sos alguien de cierta relevancia dentro de la iglesia, sobre todo a vos y primeramente a vos como a mí, es a quien Dios mira. Pero no solamente a mí, sino a los otros 69 también. Pero ¿cómo empieza la cuenta? Por de mayor grado, de mayor importancia, un tal Hazanías, hijo de Safán.
O sea, conocía hasta quién era el padre de Jazanías, conocía sus ancestros, sus antepasados, su linaje, sus tendencias, sus virtudes y sus debilidades. Cada uno viene de una historia anterior, cada uno es hijo de alguien genéticamente y en lo que es la herencia heredada también, para luego ser el producto que terminamos siendo. De lo cual tenemos que estar alertas y cuidarnos, porque eso puede aparecer en cualquier momento. Estos estaban ahí, quizás no se daban cuenta de ellos delante de quién y con qué mirada tan intensa y profunda estaban delante de su Dios, tanto que sean tantos datos, ¿no? Eran 70, era entre ellos Jazanías, alguien relevante, alguien importante, un tal hijo de Safán, y bueno, y cada uno en cartel, en apariencia primaria y quizás algo bastante externa, estaban haciendo el bien, ¿no? Dice que cada uno estaba con su incensario, lo cual es tipo de la oración. Y parece que estos quemaban tanto incienso, oraban tanto, hacían vigilias y metían horario en eso, que dice que subía, versículo 11 al final, subía una nube espesa de oración, de incienso. Yo espero que en esta noche suba una nube espesa de gloria por el clamor que vamos a levantar en esta vigilia de esta noche. ¿Cuántos se van a quedar? Porque yo me quedo también. Dale el aplausote grande y decirle, Señor, yo quiero ser parte de ese pueblo que levanta una nube de clamor hoy. Aleluya. Pero, además de eso, está bien. Las cosas que están bien, están bien. Las cosas que quizás están a flor de piel, están bien, pero el Señor mira más para adentro, ¿no? Y no se quedó solamente con la apariencia, sino le dijo al profeta, versículo 11, 12, dice el profeta, y Dios, ¿no? Él me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que hacen? Pero dice, en tinieblas cada uno en sus cámaras. Y a mí me llama siempre la atención esto de Ezequiel, de cómo de repente aparece, quizás soslayadamente, la persona de Cristo. ¿Por qué te lo digo? En esta mención hijo de hombre, porque Jesús se autodenominaba el hijo del hombre, ¿no? ¿Y quién estaba viendo? ¿Y quién nos está viendo? Nosotros nos está viendo Jesús. Sí, a quien Dios el Padre envió y a quien en esta instancia, a través, de un profeta simbólicamente, estaba haciendo esa expedición de conocimiento, de existencia, de las realidades, más allá de apariencias, de las realidades existenciales de ellos en sus propias cámaras hacia adentro. Y la realidad era no buena. Más allá de lo primero que aparecía como bueno, incensario, mucho humo, mucha oración, mucho religioso, de las cosas religiosas podemos decir, pero ahora la mirada de Dios se enclava en la realidad interna, no escondida para Dios. Y sí vista y revelada, y ya te dije, Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar. Pero lo cierto es que había un pasar raya en esto y una honda preocupación obviamente que se marcaba y se compartía de Dios, Jehová, con el profeta llamado el Hijo del Hombre. Dios el Padre comparte, ¿sí?, la carga de nosotros con su Hijo Jesucristo, que es el Hijo del Hombre, en cuestiones no menos importantes. Porque esto tiene un valor enorme, esto tiene un valor preponderante, un valor que es en verdad el todo. Acá se juega todo. Lo que nosotros en verdad somos es lo que somos en verdad dentro de nuestros muros, dentro de nuestras cámaras, dentro de nuestras casas y dentro de nuestras familias. ¿Me estás escuchando, no? Por eso esta intencionalidad de Dios de mirar, no como quien mira simplemente, no sé, como para enterarse nada más, sino justamente con el buen y verdadero interés, para mirar a ver qué estaba pasando, pero ellos en lo oculto, por eso habla de tiniebla, ellos lo que estaban haciendo cada uno en sus cámaras, ¿sí?, dice como que no era bueno, como que era algo que no estaba acorde a la voluntad de Dios, tanto que se habla de idolatría, imágenes, etcétera, etcétera. Y ellos parece que estaban conformándose con un pensamiento de como que Dios, no sé, hay atenuantes en este tiempo en cuanto a Dios y como ciertos permisos para hacer a veces lo que se esté haciendo. Y en el caso de ellos, porque ellos decían, final del versículo 12, no nos ve Jehová.
Pero la verdad es que Dios te ama tanto que no te saca la mirada de arriba. La verdad que aún estás durmiendo y el Señor te está viendo. Él está mirando y conociendo aún las intenciones de nuestros corazones. Cuanto más nuestras acciones. ¿Qué quiere el Señor? Que mejoremos nuestros caminos. Que seamos personas agradables, no solamente en lo externo, en lo abierto y público, sino donde está la mirada personalizada de Dios. Donde Dios es Dios para, versículo 10, entrar pues y mirar. Pero además compartir, ¿sí?, su preocupación y el estado de cuenta real de cada uno, de los 70 y aún de los importantes, podemos decir, de una iglesia, compartírsela con el Hijo del Hombre, con Jesucristo. Y en ese atenuante, en ese estado anestésico capaz, de decir, bueno, Jehová no ve. Porque claro, cuando uno está en público, uno se nota observado y se sabe observado, pero cuestiones diferentes se dan puertas adentro. ¿Dónde chancleteamos? Adentro de casa, ¿no? Por supuesto. Nos vestimos de una manera no tal, así como cuando salimos en público. Y así es un poco, hasta a veces la jerga, ¿no? La manera hasta de hablar, de relacionarse, de comunicarse. Pero todo esto que estaba así, mal y no bien, en apariencia bien, que más van incienso a la gente de oración, pero en sus casas no eran tan bien, en sus cámaras hacían cosas desagradables a Dios en lo oculto, pensando que Dios no le iba a dar importancia a eso. Y lo que Dios le dice, que en esta situación en la cual ellos estaban, no iba a hacer y a quedar solamente en eso. Versículo 13, se habría de agravar. Si hay algo que Dios no haga en esta instancia para mejoramiento de nuestro estado de vida, de consagración y de nuestro testimonio personal y familiar, si Dios no obra, si Dios no dejas a Dios que obre en este día, en el día de mañana te puedes poner peor todavía, en lo que no son virtudes sino defectos. Tanto es el catálogo de Dios hacia adelante, hablando de estos que estaban mal entonces, cómo funcionaban dentro de sus propias cámaras, le dice Dios al profeta. Y el profeta entonces dice, versículo 13, me dijo, después, final del versículo, dice, mayores abominaciones harán estos también. En el después. Es decir, si no dejamos que Dios intervenga en la obra, después puede ser demasiado tarde. Después no solo esto, sino puede venir aquello. Después no solamente de esta manera puedo ser, sino que aún puedo ponerme de esta otra peor manera. Y cada vez ponernos quizás en un estado aún de mayor endurecimiento, porque dice aún que aquel que es reprendido y endurece su cervix, dice que su estado va a ser cada vez más calamitoso, cada vez va a estar más duro su corazón y cada vez va a estar más lejos del arrepentimiento. Entonces él anuncia esto, ¿no? Esto está mal, pero el después dice, verás abominaciones mayores que hacen estos. O sea, es una alerta, es un decir, ojo, porque lo que hay que corregir ahora, es mejor corregirlo ahora porque mañana puede ser demasiado tarde. Porque mañana las cosas se van a poner peor y si no, mira el mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Está mejor? No, está peor. Las cosas están calamitosamente cada vez peor. Me van siguiendo, ¿no? Ahora, versículo 10, la mirada es en esto de que entré pues y miré. Fue primero a las cámaras de cada uno, a la casa de cada uno. Pero esto que es para un día hoy, como el de hoy, que habla de casa, habla de familia, también ahora, versículo 14, el Señor mira su casa. Mira dentro de sus habitaciones. Y encuentra un panorama tal cual y parecido. Es que claro, si estos que eran los 70, ¿no?, que eran la clase A, ¿no?, que eran los que se esperaba de ellos y bueno, y que no eran ellos los que tenían que ser, porque se está hablando de los ancianos de la casa de Israel. Bueno, imagínate el resto del pueblo. Bueno, entonces si ellos eran así, en sus propias moradas, esto habría de redundar en la casa de Dios. ¿Cuánto queremos ver cosas grandes de Dios en esta casa? Bueno, depende de tu vida personal y de la mía también. Depende de quiénes somos en verdad dentro de nuestros muros, pero por supuesto que eso se va a ver y se va a notar y va a ser un parecido en lo que ellos eran en lo personal, eran también la realidad
también existencial, familiar, podríamos decir, de la familia de la casa de Jehová, versículo 14, a donde luego justamente lo lleva al Hijo del Hombre, que es tipo de Jesucristo, en el versículo 15, y bueno, luego de haberlo dicho que era a la casa de Jehová que lo llevaba, dice lo mismo, ¿no? Verás abominaciones mayores todavía. Como que el agravamiento iba de mal en peor. Como que las cosas no van mejorando. Como que las cosas, si no pegamos el volantazo, nos puede llevar la correntada. Como que hoy la condición general, personal, individual, aún de la clase, diríamos, religiosa, de lo que serían aún el liderazgo, los ancianos, el pueblo, todo, no es lo mejor, sino que va en una decadencia, ¿no? Yo no sé si decir esto en voz alta, ¿no? Pero hoy me llega un afiche y algo ya me habían dicho, mirá, va a venir un evangelista, qué bueno. Yo quiero estar ahí, me gusta que la iglesia esté en un ámbito de armonía y de unidad con todo el cuerpo de Cristo, así que, pero alguien que me habló después de eso mismo, me dijo, pero mirá, alguien me dijo que hay invitado un cantante secular, entre otros cantantes que son cristianos, un tal Lucas Hugo. Ese no es cristiano, a no ser que se haya convertido, no sé. La verdad es que yo no sé, y ese yo no sé lo reafirmo, ¿no? En un sentido de que, además lo que acabo de decir, esto es algo que lo esbozo nada más y lo menciono en voz alta, pero más allá de eso confirmado no, vamos a ver si eso realmente es así, si es el mismo Lucas Hugo, o capaz que Lucas es el mismo, pero se convirtió a Cristo, y entonces vamos toda la campaña, si no, no. Pero la realidad, igual, cantante y sonante no es la mejor. No es la mejor. Entonces nosotros nos vemos en esta realidad llamados la atención, y va pasando el tiempo, y como en lo personal, como en el mundo, en lo eclesiástico, en la casa de Dios, justamente el mismo principio del versículo 13 para lo individual, me dijo después, verás abominaciones mayores, en la casa de Dios lo mismo. Luego, versículo 15, final del versículo dice, verás abominaciones mayores. Un llamadísimo de atención. Algo que vuelvo a repetir, Dios no es un Dios condenatorio, Dios es un Dios salvador. Dios es un Dios corrector. Por supuesto que porque te ama no te va a dejar, ni a mí tampoco, en nuestros propios errores, porque si no, no nos tendría por hijos, sino por bastardo. Entonces Él viene con el enderezamiento, ¿no? Viene con la disciplina, viene con la corrección, que qué bien que me hace, gracias Dios, porque si no me lo decís vos, yo no me doy cuenta. A veces pasa eso, ¿no? Y entonces, voy lento hoy, Entonces, el Señor le deja ver hacia adentro de la iglesia, podríamos decir. Y aquí, versículo 16, algo notorio y notable. Versículo 16, ahí por la mitad, dice, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, dice que ahí estaban, también se da un número, ¿no? Mirá si Dios mirará minuciosamente, ahí entre la entrada y el altar, los que estaban, y el número que se da, dice, sus espaldas estaban vueltas al templo de Jehová. ¡Wow! Que pueda pasar esto en estos días, y eso pasa. No todos tenemos nuestro corazón vuelto para Dios. Hay algunos que vuelven sus espaldas al templo. Y creo que a veces uno dice, eso está a la vista, ¿no? No todos son como algunos, y la mayoría de los que estamos acá, ¿no? Gente que uno no se lo saca de arriba, en el sentido de son un pegote para Dios. Son una gente re linda, gente que se ha vuelto como una ventosa en las cosas de Dios y son figuritas repetidas en todos los cultos. Son tremendos, son gente de uno que dice, esto, lejos de estarle dando la espalda a Dios, le están dando el pecho, le están dando el corazón. Dame un aplausote grande, aleluya, para que no seamos como estos, que estaban entre la entrada y el altar, pero sus espaldas estaban vueltas al templo de Jehová. Qué terrible darle la espalda a Dios por esto, por aquello y por lo otro. Dejamos a Dios a nuestras espaldas, aún el templo, la iglesia, los cultos, a nuestras espaldas. Como
dejándolo en un segundo plano y siempre aparece algo y lo otro, y si no también lo otro, y de repente ya simplemente butaca vacía, ¿no? Y esto que dice es de poderosa llamador de atención cuando dice que ellos estaban así con su espalda vuelta hacia el templo de Jehová entre, escuchá bien, la entrada y el altar. Vamos a Joel, capítulo 2 y versículo 17. ¿Qué es lo que dice acá? Pero en el mismo lugar geográfico, entre la entrada y el altar. Estos estaban en el doblez, ¿no? Se habían vuelto las espaldas al templo. Pero en un tiempo de socorro, como Dios quiere hacer este tiempo también para nosotros, un tiempo ¿qué te quiero decir? Un tiempo de avivamiento, un tiempo donde Dios quiere cambiar la realidad de su casa y de su reino, aquí en Uruguay, aquí en 18 de julio también. La realidad era otra. Aquellos insensibilizados le estaban dando la espalda al templo, vueltos a lo mundano, y tenían una espalda ancha para lo de Dios, y nunca los veías en el culto, nunca comprometidos de verdad, nunca en una vigilia, cosas así, ¿no? Y acá, sin embargo, encontramos gente sensibilizada, gente que quiere a Dios, gente que ama a Dios, gente que busca el avivamiento de verdad, no de labios. Y entonces, en el mismo lugar geográfico, versículo 17, capítulo 2 de Joel, dice, entre la entrada y el altar, que los sacerdotes lloren, llorando, hipersensibles. Llorar, ¿qué? Arrepentimiento. Llorar por el estatus de la iglesia, el estatus del pueblo de Dios, lo mal que estaba todo, lo mal que estaban todos. Ahí tenían que estar los sacerdotes llorando, los ministros de Jehová, y diciendo, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no los entregues al oprobio, tu heredad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que había ahí entre ese mismo lugar? Y volvemos a la página de Ezequiel. Una contradicción, ¿no? Capaz que en este tiempo sea eso mismo, unos entre la puerta y el altar, unos vueltos a Dios, vueltos a la iglesia, pegotes totales, como ya dije, y otros con las espaldas vueltas, y tenés que whatsappearlos permanentemente. Y ya llega un momento que no sabes ni qué paloma mensajera le va a mandar, ¿no? Que tenés que mandar un halcón, así que los agarre y los suelte por acá y bajen en paracaídas. Y es tremendo esto, como puede llegar a pasar. Capaz que esto no fue así siempre, capaz que empezó de menos a más, porque ya te dije, el tiempo corre para mal, si no se corrige a tiempo el mal. Corre el tiempo y las abominaciones van a ser cada vez mayores, y gente que era amada, amorosa en las cosas de Dios, resensible, de repente se ponen insensibles y empiezan a ponerle la espalda al altar de Dios, la espalda a los cultos. Y bueno, no sé si voy, me da parecido, porque total, fulano, mengano, ni los veo, y ahí me parece que es un doblez contagioso, ¿no? Ahí estaban, bueno, capaz que no están matemáticamente tan grave, porque habla de 70 en las casas, 25 en la iglesia. Bueno, entre la entrada al altar con sus espaldas vueltas, y estaban distraídos hacia afuera. Le estaban dando la espalda a Dios y al templo, ¿no? Versículo donde estoy, Ezequiel 8 y versículo 16, mirando hacia afuera, mirando al sol, mirando, no sé, el viaje, el paseo, lo lindo que está para salir y pasear y no sé, disfrutar la vida. Dice que el que encuentre la vida la va a perder en realidad. Y esto como que, bueno, claro, lo llevamos al plano literal, claro, adoraban al sol, era un culto, pastor. Esto es más allá, pero es también lo literal, es lo que a veces pasa, ¿no? Como que te lleva lo de afuera y te saca de este adentro. Y como que brilla demasiado el mundo y el sol que te quiere brillar allá afuera, y le terminas dando un culto a ese sol. Y le das las espaldas a Dios. Qué realidad tangible, ¿no? Qué realidad terrible. Terminan adorando lo exterior y dando la espalda a Dios.
Lo habla Dios en este día donde Dios está celando su casa, como celó Jerusalén, como celó el templo, ¿no? Para santificarnos, para hacernos avivamiento, hacernos Joel, hacernos gente que le da la espalda al sol, que le da la espalda al mundo, al brillo de este mundo, y le damos el corazón a Cristo. Aleluya, porque es tiempo de recibir el avivamiento de Dios y levantar una cosecha grandota para el reino de los cielos. ¿Se prendió, no? Creo que sí. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. O si no, ¿por qué estaban tan así en sus casas? Y ahí ya casi vamos terminando. Esa primera mirada que fue en lo interno personal, donde Dios miró primero fue lo personal. ¿Cómo andás en tu casa? ¿Cómo andás como madre? ¿Cómo andás como padre? ¿Cómo andás como esposo? Como esposa, etcétera, etcétera. Y dice que ellos estaban ahí. Volvimos para el versículo 12, estaba cada uno en sus cámaras, haciendo cosas no agradables, y dice que sus casas estaban pintadas, estaban lindas, y bueno, y había que pintarlas, ¿no? Estaban pintadas porque hubo que pintarlas, ¿no? Como que hubo que hacer cosas que terminaron quedando, qué linda, ¿no? Cualquier cosa que vos recién pintás, y dices, qué precioso, que yo no digo que no cuides tu casa. Lo que Dios te está diciendo, que no te encandiles con lo tuyo, que no te quedes ahí prisionero de lo lindo, de que te quedó y cómo puedes llegar a quedar, y entonces vamos y trabajemos en esto, y bueno, y el culto voy otro día, y bueno, servir a Dios, bueno, y orar, no es tan importante, y eso para Dios es algo vergonzoso. Que cambiemos paredes pintadas, claro, estaban pintadas de imágenes, ¿no? Idolatría, es que se hace idolatría a veces de las paredes, de las casas, se hace idolatría de las paredes de un birrodado o ¿cómo se diría con 4 ruedas? Cuatriciclo, no, bueno, pero ustedes me entienden igual. Pero que se hace de eso un ídolo muchas veces, ¿no? Y todo eso preocupando tanto a Dios el Padre, que dice que, como decíamos en el encabezado, Dios dice, entré y miré, pero compartió su carga con el profeta que trajo como sobrenombre Hijo de Hombre. Para que todo esto lo podamos llevar en el nuestro, en lo que somos nosotros, a ese plano de donde justamente se puede salir. Y no solamente solo se puede salir, sino que si esto se hace a la manera Joel, a la manera me vuelvo a Dios. Le doy la espalda al mundo, le doy la espalda a mi casa pintada, mirá. Le doy la espalda a mi yo y a mis anhelos y mis progresos y mis planes y en mi caso hasta mi carrera y mi título. Le doy la espalda a todo con tal de servirte a ti, oh Dios, y agradar tu corazón. Entonces el premio, libro de Joel, va a ser la llenura del Espíritu Santo. Va a ser la gloria. ¿Cuántos quieren esa gloria? ¿Cuántos quieren una iglesia gloriosa? Aleluya. Hay que soltar para poder agarrar. Hay que volverse para encontrarse con Dios. Porque este mundo imantado te ha atraído quizás. Te ha atraído y te ha capturado la mirada y la atención. Y capaz que estás con tu mirada y tu corazón hacia afuera. Y por eso cuesta tanto traerte hacia adentro. Y a veces como que aún los que estaban se empiezan a ir porque la situación es peor. Pero yo creo que va a venir como fue a través de unos pocos que sí se volvieron a Dios, un puñadito, que se iba reduciendo cada día más, ¿no? Eran 500 y quedaron 120. Tipo caso el libro de Joel. Y entonces vino tal magnitud de avivamiento del libro de Joel, pero en el libro de los Hechos, capítulo 2, que entonces, nada, bueno, los que no, se fueron, 380, le dieron la espalda a Dios. Bueno, ya Dios tratará con ellos, ya alguien los iremos a buscar, pero lo cierto es que vino y se añadió una generación nueva que agradaba a Dios y que quería el templo y tenía su corazón para Dios, aleluya, como primerísima cosa en su vida. Dale un aplausote grande, aleluya, porque de ahí vamos, de ahí tenemos que salir, aleluya, de Ezequiel 8, es un pantano eso, aleluya, hay que llegar a la roca firme y eterna,
a la cual se puede llegar. Y bueno, tendrá esto una segunda parte hoy con la vigilia, porque capaz que nos vamos por el libro de Joel seguro, así que ya te adelanté lo que se viene para el después de ahora. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro y decirle al Señor: gracias, Rey, gracias porque me vistes y me sacaste. Dios te ve y Dios te saca, en el sentido que te conoce como no te conoces a vos mismo, como quizás no te imaginás que en verdad sos. A veces te tenés concebido de una manera de la cual autoengañosamente nos creemos que somos lo que en verdad no somos, y necesitamos la verdad de Dios, que nos deje ver como Él nos está viendo, para poder de esa manera entrar en ese angosto pasillo, en ese angosto camino, pero que lleva a la vida eterna. Esa vida de ajuste, Señor, es lo que queremos, lo que buscamos, lo que pedimos. Que sea un tiempo donde esas cámaras ocultas, Señor, de esas cosas preocupantes para ti, compartidas con tu propio Hijo por ti mismo, luego, Padre, eso quede totalmente vacío y que pase a existir una plataforma llena de gente, de gente que te ama celosamente, gente que te ama prioritariamente, gente que te pone allá primero y allá arriba para nunca jamás bajarte de sus prioridades. Ayuda, Señor, a ese primer amor, que nunca hay que perderlo, que siempre se puede volver a recuperar. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.